Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí en Visión Cristiana. Antes de ver este video, te pido que le des me gusta, te suscribas si aún no lo has hecho y compartas este contenido con más personas. Hemos preparado esto con mucho amor. Saludos, bienvenidos. Hoy hablamos de un tema muy interesante y es derribando mitos cristianos. ¿Sabían ustedes que hay muchos mitos dentro de las iglesias y las religiones? Pues aquí vamos a hablar de cada uno de ellos y el tema que tenemos es el único bautismo bíblico, único y verdadero. De eso hablamos en este día. Bautizarse es una decisión muy importante para los cristianos. Con el bautismo declaramos ante todos nuestro deseo y nuestra decisión de servir a Cristo. Simbólicamente, al bajar a las aguas bautismales, enterramos nuestra antigua vida pecaminosa y al subir de las aguas declaramos que hemos resucitado con Cristo y que la muerte ha sido vencida. Algunas cosas que tenemos que saber acerca del bautismo es que, número uno, el bautismo es un mandato de Dios. Una de las instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto está en Mateo 28:19. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a que bautizasen a todo aquel que creyera en Él. El Señor también dejó estas instrucciones para los que hoy practicamos la fe. Así que es un mandato del Señor practicar el bautismo cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Número 2. ¿Para qué es el bautismo? Dice Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es un acto que realizamos por fe para perdón de pecados. Cuando nosotros decidimos dejar el viejo hombre atrás y recibir a Cristo, estamos tomando la decisión de que el Señor nos limpie y de recibir el Espíritu Santo en nosotros. Dice también Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. No es para limpiarnos, ya nos sumergimos a las aguas, ya somos limpios. No, sino que es el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Cuando usted se sumerge a las aguas, no es que ya usted es santo, puro y limpio, es que usted toma la decisión de dejar el viejo hombre atrás y usted empieza una nueva vida. Usted hace un pacto, un compromiso con Dios y a partir de ahí, a vivir para Cristo. Número 3, el bautismo es por inmersión. El creyente es sumergido en las aguas, contrario al bautismo católico en el cual derraman unas cuantas gotas en la cabeza de los niños. El bautismo que dejó Cristo es aquel en el que te sumerges en las aguas y al hacerlo sigues el ejemplo de Cristo, quien fue bautizado en el río Jordán. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos bautizarnos. En Juan 3:22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Se requiere muchas aguas para el bautismo legítimo, no unas pocas gotas como ya les mencioné. Somos sepultados por el bautismo. En Romanos 6:4 bien lo explica. En la tumba de las aguas se sepulta el viejo hombre de pecado. También cuando el tesorero de Etiopía pidió el bautismo, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice que cuando subieron del agua, el eunuco siguió gozoso su camino. El bautismo es por
inmersión. Jesucristo fue a las aguas, Juan bautizaba, Juan el Bautista bautizaba en agua, los discípulos se bautizaron en agua, todo el mundo se sumergió en las aguas y se levantó reconociendo el poder de Cristo en su vida. En ninguna parte menciona que Jesús tomó 3 o 4 gotitas y bautizó a los adultos o a los niños. Eso no es bíblico, no está en la palabra. Si usted fue bautizado, usted descendió del agua, usted subió de las aguas. Ese es el bautismo del que nos habla la Biblia. Jesús lo hizo y todos sus discípulos también. Y en nuestro mayor ejemplo, hacerlo como Él lo mandó. Todo lo que sea diferente a esto no es de Dios y no es bíblico. Son inventos de hombres. Seguimos. El bautismo es una decisión y solo los adultos toman decisiones. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primero hay que creer, y un bebé no tiene la facultad para creer o no en algo. Un bebé no tiene la facultad para decidir algo, y más, tan profundo como lo es la fe. Por lógica te dice claramente que tú debes decidir seguir a Cristo. Un bebé no tiene la facultad de decidir bautizarse. Por ende, los padres de otras religiones son los que deciden por el niño y eso no es bíblico. Eso es un invento del ser humano, un invento de los religiosos que han dirigido la fe desde otro ámbito que no es la palabra. Porque la misma palabra lo dice, la misma que ustedes poseen en sus manos y que lamentablemente no leen muchas veces y tampoco quieren entender. Los padres sí tienen la obligación de inculcarles a sus hijos desde niño la fe para que entiendan. Tienen la obligación de enseñarles el regalo de la salvación y los mandatos de Dios y presentarlos ante Dios desde niños. Las iglesias cristianas evangélicas no bautizamos bebés porque no es bíblico. Seguimos lo que es la presentación y la dedicación de niños en el templo, imitando el ejemplo de Cristo que se registra en Marcos 10:13. Aquí en la palabra de Dios lo dice en Marcos 10:13. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La presentación de los niños en el templo es una ceremonia sencilla en la que los padres se comprometen a criar a sus hijos dentro de la fe cristiana. Los padres asumen la responsabilidad de dar un buen testimonio como creyentes en Jesucristo para ayudar al niño a entender el amor de Dios. No es que cuando usted presenta a un niño en la iglesia para orar por ellos e imponer las manos sobre ellos como hizo Jesucristo, no es que ya son libres de pecados, no. Eso es una declaración de gracia sobre ellos, que usted como adulto es que debe guiarle en el camino del bien, para que cuando fueren viejos no se aparten de su camino. Bautizar a los niños o bebés no es una doctrina bíblica. Eso no está aquí, no me lo estoy inventando yo, no está en la Biblia. Y los que siguen a Cristo deben impartir lo que dice la Biblia, no doctrinas de hombres, porque si es así, todos nosotros nos inventamos una cosa mañana y le enseñamos. Lo que no esté aquí, lo que no enseñó Cristo, es una falsa doctrina, simplemente es así. No hay un solo versículo que apoye el bautismo de bebé. No existe. Si lo hay, usted me lo busca y me lo pone en los comentarios. Usted tiene total libertad de leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ya la palabra de Dios no está secuestrada como estaba hace muchos años. Ya la palabra de Dios está en la mano suya y en la mano mía. Y podemos leer y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en las cosas que no entendamos.
No haga las cosas por tradición. No haga las cosas porque mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo, en mi iglesia lo hacen. No. Haga las cosas por convicción y por entendimiento. Porque usted entiende que eso es lo que quiere Dios. Porque de tradiciones está lleno el mundo. Y por tradiciones muchos, hasta en nombre de Dios, se matan. Y eso no es bíblico. A un bebé lo pueden bautizar, pero de grande él puede pertenecer a la religión que le plazca. ¿Sabe por qué? Porque él no pidió ser bautizado y tampoco decidió, siendo un bebé, seguir a Cristo. Por eso es que la Biblia manda a que nosotros presentemos los niños ante Dios, oremos por ellos, se lo dediquemos, no a echarle agua en la cabeza y que ya esto valga por un bautismo. La decisión de bautizarse es la decisión de un adulto, porque es la decisión de dejar el mundo atrás y seguir a Cristo. Y nadie puede hacer eso por nadie, ni aunque sea tu propio hijo. ¿Sabías también que si crees puedes ser bautizado inmediatamente? No hay limitaciones para bautizarte, como la han impuesto a la mayoría de las iglesias cristianas en estos tiempos, afectando muchas veces la vida social y espiritual del creyente. Hoy día las iglesias ponen cargas en los hermanos que no son bíblicas. Y esto ha apartado a mucha gente de la iglesia porque ha sentido que lo discriminan o que no merecen bautizarse. También deben durar muchos años a veces tomando doctrina o que deben dar frutos para bautizarse. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra. El bautismo no tiene que ver con nada o con nadie más que tú. El bautismo es un acto individual, es un acto de fe y una decisión de empezar una nueva vida en Cristo. Es absurdo, dizque, procurar tener todo en orden y después bautizarte, porque nunca tendrás todo en orden, nunca estarás totalmente santo ni totalmente limpio. Jesús no le preguntó a las personas si estaban casados con papeles para bautizar. Hoy día muchas mujeres y hombres presionan a su pareja para ir a firmar un papel que diga que están casados. Para él o ella bautizarse, tienen que sucumbir a esto y muchas veces terminan dañando la relación. Déjame decirte que eso no es bíblico. Un papel no determina tu matrimonio. Si tú vives con tu marido, si tú vives con tu mujer, ustedes ya son un matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque los actos así lo dicen. Cuando tú dejas tu padre, tú dejas tu madre y te unes, ya tú eres una sola carne. Dios no necesita un papel para él saber que ustedes son un matrimonio. Lo necesita la sociedad, no Dios. Entonces, lo que ustedes sí necesitan es tener fidelidad mutua, es tener respeto, es tener amor. Porque cuando usted se une con una persona en un hogar, usted es un matrimonio, usted es una familia. Así que si usted no le ha dado el valor a eso porque no exista un papel, déjeme decirle que está fallando ante Dios. Y para usted también, usted es una familia, un papel no determina nada. Es como que tú tengas un hijo y no lo declares. No importa que tú lo declares o no, es tu hijo, porque tú lo engendraste. El papel que diga que es tu hijo es simplemente para tal vez tú convencerte o llevarlo a un lugar, sacarle un acta, o eso es para tú manejarte socialmente. Pero el papel no quita ni pone de que lo sea. Entonces, ante Dios, el matrimonio es la unión. El papel es solo un contrato social para resolver cosas aquí, en la vida cotidiana, no para decirle a Dios lo que ya Él sabe. Dios no necesita eso. Por tanto, eso no es un impedimento para el bautismo. Así lo creo y así se cree donde yo me congrego. Porque la salvación es individual, no es en pareja. Dice la palabra que estarán dos juntos, uno se irá y el otro se quedará ahí. La salvación no es junto, es individual. Y si tu esposo o tu esposa no quiere casarse legalmente por alguna razón, no debes presionarlo. La iglesia no debe interferir en eso ni presionar. Así que si te quieres bautizar y tienes ese tipo de inconveniente en tu vida, si quieres hacerlo, te exhorto a buscar un lugar en el que sí entiendan cuál es el verdadero bautismo impuesto por Jesús. Porque Él nunca preguntó, ¿tú estás casado legal? ¿Tú no? No. Como creíste será hecho, arrepiéntete, cree en mí
y ven y bautízate. Y a partir de ahí empieza una nueva vida en Cristo. ¿Sabes qué? Lo peor de esto es que muchísimos cristianos de estos que se casan solo por lograr un bautismo terminan divorciados. ¿Y de qué sirvió firmar el papel? ¿Qué pasa con ese bautismo que tú hiciste por presión? Ya no vale. El bautismo, la salvación, es individual. ¿Ok? Otra cosa, Jesús no le preguntó a las personas si eran perfectas antes de bautizarse. Mucha gente dice, no me puedo bautizar porque aún no puedo controlar esto, no puedo controlar aquello. El bautismo no es para santos, el bautismo es para pecadores arrepentidos. Si usted se considera que quiere dejar el pecado, que quiere seguir a Cristo, el bautismo es el primer paso para encaminarse en Dios. No es una lista de no estoy preparado, no estoy listo. No, es que con tu decisión de seguir a Cristo, eso es lo que tú necesitas para tu avanzar. Y el bautismo te va a dar el símbolo de tu compromiso con Dios. Ese es tu compromiso con Dios. Otra cosa, muchos padres también dicen, a mi hijo le falta dejar muchas cosas, no le autorizo bautizarse porque es malcriado o porque se portó mal en algo, etcétera, etcétera. Déjenme decirle que eso ha causado mucho daño en la juventud que se queda fuera del bautismo. Muchos pensando que otros se lo merecen más que ellos, que son más santos que ellos, o que simplemente no se sienten merecedores de bautizarse. Algunos hasta se han descarriado o no quieren volver a la iglesia. Usted no sabe el daño que usted le puede hacer a un hijo suyo, una hija, que quiera bautizarse. No se lo impida, no le quite ese deseo. ¿Sabe por qué? Porque le está quitando la oportunidad de revestirse de fe en Dios. Le está quitando la oportunidad de tomar la decisión de ser un joven, una joven nueva en Cristo. El bautismo es para perdón de pecados y reiniciar una nueva vida. No es para cristianos santos ni perfectos. Así que la próxima vez que usted tenga esta situación y que su hijo o su hija quiera bautizarse y a usted le cuestionen y le pregunten, no diga no está preparado o no está preparada. Diga sí está preparado, está preparada. Porque el bautismo no es para santos, el bautismo es para pecadores. Es un acto de fe, de dejar el viejo hombre atrás. ¿Y qué más esa oportunidad de decir, hoy inicio, hoy empiezo? Así que vamos a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Otra cosa, Jesús no preguntó cuánto tiempo tenían en el evangelio. Tampoco si ya habían dado frutos. Hay personas, hay iglesias que le dicen a las personas, no, tú estás muy joven todavía, tú apenas te convertiste hace una semana, hace 15 días. ¿Cuánto dice la Biblia que hay que esperar? ¿Cuánto dice la Biblia que hay que esperar? Más adelante te voy a explicar por qué no hay que esperar. Si ya habían dado fruto también, mucha gente pregunta de cristianos, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque después del bautismo, sí tú estás llamado a dar fruto de arrepentimiento y a vivir como Cristo te llamó a vivir y a luchar día a día con la carne para servir a Dios. No antes. O sea, no hay que llenar una hoja de requisito para tú bautizarte. Simplemente tienes que quererlo de corazón. Y ese es el inicio de una nueva historia que tú quieras escribir al lado de Cristo. Ese es el inicio de una nueva historia. No necesita tener 3 meses, 5 años. Han habido casos, señores, de personas que duran hasta 15, 20 años esperando un bautismo por limitaciones que le pone la iglesia, cuando eso no es bíblico. Nos hace falta volver aquí, a que esta tiene la verdad, y dejar de estar inventándonos cosas. Hay muchas razones que la ponen como impedimento, pero sea cual sea, te digo, no son bíblicas. No son bíblicas. Y te exhorto a profundizar la palabra y si te quieres bautizar, buscar un lugar en el que sí quieran sumergirte en las aguas. Algunos ejemplos de que no había impedimento para bautizarte, te los muestro a través de la palabra. En Mateo 3, en la predicación de Juan el Bautista, el que fue escogido para anunciar la llegada de Jesús, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y qué pasaba? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando Juan el Bautista se paraba ahí, a la orilla de ese río, a predicar de Jesús, a decir, yo estoy preparando al que viene, porque el que viene es mayor. Cuando la gente se acercaba, cuando venían de todos lados, se acercaban a él y decían, yo quiero bautizarme, y eran sumergidos en las aguas. Yo quiero a ese Cristo, yo me entrego, simplemente. Ahí no había una pregunta de cuántos años tú tienes en el Evangelio, pues se supone que ese es el inicio en Cristo. Ahí no había una pregunta de que si te casaste o no. Ahí no había una pregunta de que si tomaste doctrina o no. ¿Crees en Cristo? ¿Quieres cambiar tu vida? Si hay agua, ¿qué impide que te bautice? Eso lo dice esta. Todo lo demás no procede de la Biblia. La gente venía a él y no había un interrogatorio personal. Otro ejemplo es en el primer discurso de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. En su prédica, las personas le preguntaron, después que él predicó a tanta gente, ¿qué haremos? Y él les respondió en Hechos 2:37, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros, de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, como 3,000 personas, los que escucharon la palabra y les recibieron, se bautizaron. Más de 3,000 personas, Hechos 8:12. También está esta parte de Felipe. Dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón y fue bautizado. Esto es en Hechos 8:12. Señores, todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Y hay una historia también muy icónica en el mundo cristiano y es el eunuco que está en Hechos 8:35. Esto es un estudio. Por eso siempre es bueno ir de la mano con la Biblia. Usted tener la Biblia a mano o su aplicación en la mano de la Biblia, que también la puede descargar. 8:35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Aquí hay agua, dijo él. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Oye, si tú crees, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Señor, esta es una persona que vive en un carruaje. Y en ese carruaje le predicaron la palabra. Y después que le predicaron la palabra, él dijo, pero ya yo creo en Cristo. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿A dónde hay agua? ¿A dónde hay agua? O sea, el bautismo es por inmersión a las aguas, no es por par de gotitas. Y este fue el tesorero de Etiopía que se bautizó, descendieron a las aguas. Inmediatamente él creyó, decidió seguir a Cristo y nada le impedía bautizarse. El bautismo es por inmersión. En el bautismo hay que sumergirse, hay que seguir el ejemplo de Cristo y de todos los demás que siguieron a Jesús. Todo lo que pasa después de ahí no es bíblico. Todas las enseñanzas que proceden de ahí son inventos del ser humano y de líderes religiosos. Otro mito más que hay que derribar y es que hay un bautismo válido y es el que Cristo enseñó. Hay un solo bautismo válido, el que Cristo enseñó, no el que quieren enseñar a los hombres. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Estimado amigo, el Espíritu Santo afirma que hay un solo bautismo, no muchos. El bautismo bíblico es el único en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito más de este bautismo
bíblico, el único, el que es válido. ¿Ya escuchaste cuál es el bautismo bíblico? Es el que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el que se hace por inmersión. Es el que se hace sin cuestionarte. Es el que se hace llevándote a las aguas para perdón de pecado. Es el que se le realiza a un adulto consciente de sus pecados y que decide seguir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Los católicos nos han querido vender que el bautismo bíblico es de ellos y han querido distorsionar este versículo diciendo que hay un solo bautismo, haciendo referencia a que el de ellos es el único que vale, porque si ya te bautizaste no lo puede volver a hacer, porque es un solo, dice la Biblia. Pero déjame decirte que la Biblia no se refiere a un bautismo como el único que hagas y que ya no puedes bautizarte más. La Biblia se refiere a un bautismo único, bíblico y válido. O sea que si a ti te bautizaron, no es bíblico, no es único, no es válido. Escucha esta lógica, de acuerdo a esta que está aquí. Préstame atención, préstame atención. Número 1, cuando tú eras un bebé, tú no sabías que te estaban bautizando. Nadie te lo preguntó. No fue una decisión tuya, sino de tus padres y de la iglesia a la cual ellos asistían. Ese no es el bautismo bíblico, porque nadie puede decidir por ti. Para arrepentimiento ni para salvación, nadie puede decidir por ti. Y el bautismo es para eso. Arrepentíos y convertíos. Y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bebé no está arrepentido, no está convertido y no ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Entonces es una decisión tuya como adulto y de nadie más, porque nadie salva a nadie. Así que ese bautismo no vale según esta. A ti te echaron agua, pero tú no te bautizaste, porque el bautismo bíblico es otro. Si no tienes el bautismo bíblico, puedes procurar recibirlo cuando tú desees, porque tú no estás siguiendo leyes de hombre, sino la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil llevarse de lo que dice esto y llevarse de lo que dicen otras personas por tradición? ¿Por qué? ¿Por qué vale más la palabra de un hombre que la palabra de Dios? Eso es absurdo y se cae de toda lógica, señores. Cristo quiere salvarnos de verdad. Él se entregó en la cruz por cada uno de nosotros y su Espíritu Santo es el que trae la verdad a nosotros a través de su palabra. ¿Por qué es más fácil para ti seguir tradiciones que seguir a Cristo? ¿Por qué es más fácil para mucha gente oír lo que otros dicen que leer la palabra? ¿Por qué yo tengo que seguir a otros si la verdad de Dios está aquí? ¿Por qué usted tiene que ir a un seguidor y no a la fuente? Abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a la palabra de Dios. Lamentablemente mucha gente se han cegado, están ciegas y no importa tan claro como uno le explique la cosa, que la palabra se la diga. Ellos están encerrados en su mentira. Solamente aquellos que decidan conocer la verdad van a ser libres. Los demás son esclavos de quienes desean dirigirlos. Tengo 2 preguntas. ¿Tienes tú el bautismo bíblico para perdón de pecados y la decisión de seguir a Cristo? Número 2. ¿Perteneces a alguna iglesia? Y en esta iglesia los ministros administran el bautismo como manda la Biblia. Hazte esas 2 preguntas. Humildemente te suplico que analices el bautismo bíblico, cómo debe ser impartido y cómo tú debes recibirlo. A ti, ministro que me escuchas, todo ministro competente del Nuevo Testamento, según 2 de Corintios 3:6, es bautizado y bautiza con la voluntad de Dios. Todo ministro dará cuenta a Dios en el juicio de cómo bautizaba a las almas que instruía. El que no bautiza por inmersión simplemente no bautiza, porque bautizar, escúchame, significa sumergir, zambullir. Usted estará haciendo otra cosa, pero no diga que usted se bautizó.
Bautizar significa sumergir, zambullir. El que bautiza, pero no para perdón, sino para otra cosa, entonces frustra el propósito de Dios en esa persona del bautismo, porque los propósitos de Dios deben ser respetados y obedecidos, no desechados o alterados como dice su palabra. Y su palabra bien dice que muchos desvían a otros de la fe con sus falsas doctrinas. Por eso te exhorto a seguir la palabra de Dios, porque aquí está todo. Siempre ve a la fuente, porque los seres humanos no podemos equivocar y podemos manipular las cosas a nuestro antojo. Dios te bendiga grandemente. Te exhorto a seguir profundizando en la palabra de Dios. Ella es única porque es la revelación del Padre. Si quieres saber más acerca de la Biblia y no sabes cómo buscar, te exhorto a utilizar una herramienta muy sencilla y muy buena y es Google. Cuando tú necesites aprender sobre un tema, ve a Google, ve a la web y escribe bautismo, versículos y te va a salir todas las citas bíblicas que hablan de bautismo. Cualquier tema, cualquier inquietud que tengas, solamente lo escribes y pone versículos de la Biblia al lado y te sale todo. Puedes hacer esa búsqueda con tu Biblia en mano o con tu aplicación de la Biblia descargada, pero sí te exhorto a que leas la palabra, a que la tengas a la mano, a que te instruya, a que te acerques más a Dios, a que le pidas dirección. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos hay mucha doctrina, hay mucho dogma, mucha interpretación, pero la gente solamente se queda en duda y en cuestionamiento, pero no lee. Y si tú no lees, no estás en nada, porque no vas a poder responder tus dudas, no vas a poder contrarrestar otras opiniones y no vas a poder hablar con base si no lees la palabra de Dios. Esta que está aquí, la Biblia, ya no está secuestrada, como antes que la tenían 2 o 3 líderes y los feligreses solamente escuchaban. Ya no, ya la tenemos a la mano. Así que tú tienes la total capacidad de leer la palabra de Dios y discutir, debatir con quien tú quieras, con el entendimiento del Padre. Tenemos acceso a ella. No te dejes engañar. Y así empecemos a derribar mitos cristianos. Hoy yo derribo a través de la palabra todos esos mitos de bautismo que no son bíblicos. Dios te bendiga. Déjanos tu comentario. Aquí dinos qué piensas. Comparte este contenido con otra persona. Bendiciones.